nuestros distinguidos invitados, 4 distinguidos invitados, están en cámara ya con nosotros. El tema de hoy no puede ser otro más que el concurso de plazas para maestros. Participaron un poco más de 22,000, pasaron un poco más de 2,000. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué una minoría pasó y la gran mayoría resultó aprobada? ¿Qué cambios habrá para el próximo concurso? ¿Habrá otro concurso? ¿Se va a reducir el porcentaje para que puedan aprobar? ¿Cuándo va a ser este concurso? ¿En qué circunstancias será? ¿Se va a respetar el derecho de los que pasaron esta primera fase, este primer examen? Bueno, nuestros invitados para eso están aquí esta noche, para hablar, discutir y reflexionar sobre este tema que me parece no solo de mucha actualidad, sino que de gran profundidad. Y ruego su atención, por favor. La rectora universitaria, la doctora Julieta Castellano, gracias por estar aquí, señora. Gracias, bienvenida. buenas noches. Secretario de Educación, don Arnaldo Hueso, gracias por estar aquí, señor ministro. El profesor Daniel Esponda, secretario de Formación de COPRUM. COPRUM es el Colegio Profesional Unión Magisterial de Honduras. Gracias, profesor, por estar aquí. Gracias, muy amable. Señor rector de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, rector Hermes Díaz, gracias por estar aquí, señor rector. Gusto. Muy bien. Señor ministro, brevemente, por favor, ¿qué pasó? Bueno, Edgardo, buenas noches. Denos como la información. Sí, así, por supuesto. A manera de tips. Por supuesto, el concurso docente está estructurado en 3 fases. La fase inicial, que es donde los docentes llevan y entran al proceso de preaprobación. Luego, los docentes que cumplen con esos requisitos van a unas pruebas y posteriormente quienes adquieren y alcanzan el porcentaje que se establece, pasan a la fase de entrevistas semiestructuradas o pruebas psicométricas para puestos directivos. Eso sucedió, estamos en la segunda fase. De 21,000 y pico de docentes que asistieron, eran 22,000 lo que habían aplicado y que habían pasado. Solamente pasaron a la segunda fase 2,736 en este momento. Falta el día de mañana, que es el último día de los 10 que dimos para procesos de revisión por cualquier queja que hubiese, y quisimos atender absolutamente todo. Solamente creemos que no va a subir mucho este número más de los 2,736, y estos a partir del martes entran a la fase de entrevistas semiestructuradas tal y como está especificado en el reglamento y en la ley. Los 2,736 que aprobaron. Así es. Muy bien. ¿Qué va a pasar con el resto, con los 17,000 y pico que reprobaron? Bueno, mira, es importante mencionar algo, Edgardo. En los últimos concursos que hemos tenido en el año 2014, 2017, 2014 más de 30,000 docentes participaron, solamente el 10% pasó. 2017 solamente el 6% pasó. Y este año es un porcentaje similar, más del 12%, casi el 13%. Hay una tendencia que se está marcando que nos lleva a hacer un análisis un poco más profundo, más allá de ver por qué pasaron o no pasaron. Por una prueba simple que sea, pero ya es una acción recurrente que hemos tenido y que vale la pena, y hemos venido discutiendo con los gremios magisteriales que nos han venido acompañando desde el inicio en todo este proceso. Entonces, hemos hablado, la Junta Nacional de Selección, el profesor Daniel Esponda es el secretario de ella, ha presentado una serie de inquietudes y planteamientos técnicos con muy buen fundamento, que nos ha llevado a analizar. Todavía no hemos concretado, lo haremos mañana o pasado, pero dentro de esas propuestas hay una que es muy interesante, es realizar un nuevo proceso de concurso en los próximos meses, el próximo año, para finalizar el proceso, porque evidentemente no logramos cubrir todas las plazas que teníamos. ¿Para cuántas plazas estaba concursando? 5,205 plazas. 5,205 y tenemos 2,736 clasificados. Sí, sí. Pero Hay otros elementos ahí. Hay más de 70,000 horas clase también en Sí. educación media. Es que ese es un tema a veces un poco complejo de explicar. Una plaza completa en el sistema educativo nacional corresponde a 36 horas clase. Esas 5,600 y tantos son estructuras completas de 36, pero en educación media se nos contrata por hora. Entonces hay más de 70,000 horas clase que están en estructuras presupuestarias de 2 horas clase, de 5 horas clase, de 10 Que horas están clase. ahí, que hay que cubrir. Exactamente. Muy bien. Sí, pero para efectos del pueblo, para que entiendas, un 5,200 y esas 50,800. Es como un tiempo completo, digamos. Es correcto. Muy bien. Entonces, Entonces se va a hacer un nuevo proceso, ¿cuándo? tenemos que discutirlo, pero creemos que a mediados del próximo año es una buena Mediados época. del próximo Sí, año. señores, estructurar un proceso de esto no es fácil. Más hay el elemento innovador en todo esto, y que creo que es el gran valor agregado que va a generar en comparación con el resto de los procesos, es que tenemos que hacer un proceso de acompañamiento a todos los docentes que van a ¿Como una participar. especie de tutoría? Acompañamiento para que el proceso de preparación antes de la prueba
lleve un gran valor agregado y que le permita a los docentes. Un propedéutico que les ayude Correcto. digamos, a aprobar o a pasar a la siguiente fase. Eso sería un propedéutico que estarían entrando. Ese apoyo. Pero yo creo que hay que discutir temas de fondo. Sí, un momentito, solo quiero poner el marco de esto para que nuestros hermanos televidentes, que muchos no tienen que ver nada con el magisterio, entendamos todo qué es lo que está pasando. Muy bien, entonces se sometieron 21.000, pasaron 2.736. Estos 2.736 continúan el proceso. Es correcto. Para cubrir la plaza de 5.205 que hay en este momento. Correcto. Para el resto de las plazas, tendremos un concurso donde van a participar por lo menos unos 17.000, 18.000 maestros. Tenemos que estructurar, tenemos que analizar. Claro, que sería para junio aproximadamente de 2020. Probablemente. El promedio con el cual se aprueba esta primera fase es de 70%. 75%. Sí. 75%. Este 75% de promedio para aprobar el examen, ¿se va a mantener en la próxima? Es parte de los temas que tenemos que analizar. Pero en su opinión. Hay una posición que no necesariamente sale de la Junta, sino de especialistas, justamente de la Universidad Nacional, que establecen de que el estándar del 75% para efectos de un concurso es bastante alto. Este se aplica nada más para maestrías y ellos sugieren que debe bajarse. ¿Usted diría? Yo creo que vale la pena analizarlo y es parte del trabajo que tenemos que hacer. ¿Usted diría, profesor, cuál sería su propuesta? ¿Bajarlo? Yo pienso lo que hay que hacer aquí es una revisión de la Ley Fundamental de Educación. Nosotros hemos dicho hasta la saciedad que es una ley muy mal hecha. Y estos son los resultados. Los resultados de este concurso no son más que el reflejo de haber hecho una ley muy mal. Muy bien, entonces, perdón, antes de entrar ya a la reflexión del por qué pasó esta situación, entonces ya tenemos claro el marco, ¿verdad? Es decir, ya sabemos qué fue lo que pasó y la constante que también creo que sería sujeto a consideración por parte de nuestros invitados. En 2014, una prueba similar pasó apenas el 10%. En 2017, el 6%. No, en el 2014 no fueron esos los valores. Dice el ministro que fueron... Los valores que se repiten son los mismos del 2017, si no me equivoco, porque fue el primer concurso que se desarrolló con la Ley Fundamental de Educación. Estamos hablando de En más de 20 años de administrar el proceso de concurso con el Estatuto del Docente, nunca tuvimos esas contradicciones. Yo creo que habría que hacer valoraciones, Edgardo, a profundidad, que es lo que sucede. No, entonces, ¿qué porcentaje promedio pasa? Es que el concepto de reprobación en un concurso no existe. No existe. Eso es lo primero que hay que entender. Mire, La un ley concurso fundamental no es está una mal en evaluación. eso. Hay países, por ejemplo, como España, que está utilizando en una escala de 1 a 10, 5 para aprobar. 5. O sea, estamos hablando de una ponderación más baja de la que nosotros tenemos. Nosotros creo que nos fuimos con una vara muy alta, o sea, una expectativa muy alta en condiciones no favorables. Hay otros países una expectativa muy alta, es muy una alta. vara muy alta, sí. pero hubo 2.736 maestros que pasaron. Y lo hicieron muy bien. No, pero por eso es, pero usted tiene una población, si usted compara 2.000 de los que aprobaron. De los 21.000. Sí, es mucho. Es más, yo propondría que para la segunda fase hay que hacer procesos que lo han hecho otros países porque tampoco es, o sea, una evaluación es para garantizarle al sistema los mejores candidatos. Yo creo Entonces, en ese sentido yo considero que los profesores deben de conocer el estándar por el cual van a ser medidos. Claro. Conocer eso. No sé qué proceso va a utilizar la Secretaría y además que quienes trabajan o elaboran la prueba o administran la prueba deben de tener un conocimiento muy amplio de lo que debe ser un profesor. Cosa que aclaramos la semana pasada. Quiero hablar porque no he hablado y como mujer tengo derecho a hablar, ¿verdad? Sí. Así que, adelante. ¿me dejan hablar? Claro. Ok. Yo creo que el tema es mucho más profundo Así que es. porcentajes y si el nombre es reprobado o no es reprobado, alguien que no pasa una prueba. El tema es que el sistema educativo y el subsistema público y privado vienen en un deterioro desde hace ya muchos años. Estamos de acuerdo. ¿De acuerdo? Nosotros lo estuvimos advirtiendo con la prueba de ingreso de la universidad, De acuerdo. cuando en el año 2006, que se comienza con la prueba, y yo mandé unas diapositivas, y no sé si se van a poder pasar, pero en el año 2006, la universidad admitía de los que venían del sector público, el 87% aprobaba. Y los que venían del subsistema privado, el 89%. La última prueba que se hizo en mi periodo de rectora, porque estoy hablando de mi periodo de rectora, no del 18 para acá. Los que ingresaban, los que aprobaban la PA,
había bajado al 58%. ¿En qué año fue eso? ¿En qué año? Estamos hablando datos del 2014, este dato es 2014. Un momentito, entonces en 2006, el 87% del sistema público pasaba. Pasaba. ¿Y en 2014? El 58% pasaba. ¿Y en el privado? Y en el privado, pasaba el en 2006 del 89. El 89 pasó al 62. O sea que los dos sistemas han venido en un deterioro constante y esta es la gráfica que se tiene. No sé si... Permítame, yo la muestro. podré- Si está amable, yo la digo. si puede enfocarse, pero eso era un declive permanente. Nosotros estuvimos dando estos resultados y no hubo ningún colegio público, excepto el director del CURC en Comayagua, que se reunió con el director de León Alvarado. En cambio, los colegios privados sí iban a la universidad a preguntar por cómo era el rendimiento de su institución con la PA y si disminuían el porcentaje, porque hicimos el ranking inclusive de los colegios. Y uno se pregunta, si son los mismos profesores que gradúan la UPN y que trabajan en el subsistema público y el subsistema privado, ¿por qué tienen rendimientos tan diferentes? Porque los dos sistemas, porque otro de los datos que es bien relevante y es dramático, de los 100 colegios que tienen la mejor puntuación, el primero que entra de los públicos entra en posición número 14. Y de los primeros 30 solo hay 3 públicos. El resto, los 27, vienen de los colegios privados. Entonces uno dice, si las mismas universidades formamos a los que trabajan en el sistema público y en el sistema privado, ¿por qué rinden más los estudiantes que trabajan en el sistema privado? Pero otro dato que es muy relevante es que el central no aparece. Digamos, el central, que era el colegio de Insigne, no aparece en los 100 primeros. Sin embargo, nos aparecen colegios de Copán. O sea, digamos, Copán, de Copán, la directora de la normal de Copán, de Ocotepeque, nos comunicábamos por teléfono, me llamaba. Y me decía, ¿cómo salieron mis estudiantes en la PA, rectora? O sea, y uno miraba el interés, cosa que no pasaba. Entonces, por eso es que el tema... Es más profundo. O sea, es más profundo. Sí, claro. Es claro. más allá de profundo. una prueba. Va más Coincido. allá de una Así es. prueba. Pero vea Yo qué coincido bueno con lo la que ha dicho rectora. la rectora, porque, y discúlpeme, rector, mire, esos datos lo único que reflejan son las terribles políticas en materia económica para el sector de educación. Si hay un decaimiento brusco del 2006 para acá y la Ley Fundamental de Educación se aprobó en el 2011, nos debemos de poner a revisar entonces cómo estamos invirtiendo. Ahí andan unos datos del FOSDE que se los voy a compartir en la pausa. El porcentaje que se invierte en educación ha decrecido de manera considerable en relación a los demás y tenemos otras secretarías como Defensa y Seguridad que ha crecido de manera exponencial. Pero por lo que menciona, por lo que menciona la pero rectora, José Tomás, yo sí. considero que, y coincido con lo que ella dice, es decir, este decrecimiento en el rendimiento escolar genérico en el país, pienso que también hay que analizarlo desde el punto de vista de las condiciones Claro, bajo por las supuesto. cuales el país ha estado sometido desde el año 2009 para acá. Sí. Es decir, las condiciones. Nosotros que visitamos los centros públicos, porque es donde hacen las prácticas nuestros estudiantes, futuros profesores, la escuela tiene un ambiente no favorable para el ejercicio académico. Entonces, una serie de problemáticas que no solo son ni deben de enseñarse solo de culpa de los profesores, sino que habrá que analizar bajo qué otras condiciones podemos contribuir todos, porque es un problema que, como la rectora dice, nos va a pasar factura. Pero en el aquí corto tienen la plazo. respuesta a es un esta problema del pregunta. país. ¿Por qué 2.736 maestros sí pasaron? Hay múltiples factores, Edgardo. ¿Y por qué aquí otros no? O sea, ¿cuál es la diferencia? No podemos remitir. Sí, no, pero la ¿cuál es la discusión. diferencia? O sea, yo sé que no vamos a limitar ¿Cuál es la diferencia? ¿Sí? Que unos estudian más que otros. Mire, Así es nosotros- sencillo. Así es Unos sencillo. quisieron, Así es. No porque para Así es. sentarse en la silla No hay que querer necesariamente. No sentarse en la necesariamente. silla. Pero Hay que tener ganas de sentarse hay en la silla. Mire, le voy a dar dos Evidencias, ejemplos hay- de por qué es contradictorio este discurso y de varios académicos. Mire, yo tengo esta noticia del Heraldo de marzo del 2019. Y aquí el Heraldo lo que está notificando es que la Universidad Nacional fue acreditada por calidad por una ¿Sí? agencia francesa. Sí. Y mire, aquí tengo un tuit del señor rector, el señor Herrera, felicitando a la Universidad Pedagógica porque también ha sido acreditada. Pues mira, aquí hay una terrible contradicción.
¿Cómo es que nos estamos acreditando internacionalmente para que los títulos nuestros sean valederos en Europa y aquí estamos No, no, reprobados? pero- permítame no, permítame desarrollar la idea. No es así. Pero no es así. En primer lugar, la prueba... No, no entiendo, pero por esa opinión, ¿qué No, comentario es tiene? que es limitar la discusión. a No, una no, no, cuestión. yo es que no la quiero El hecho limitar, de es que se ha hecho el escarnio hecho hablar de reprobación y el- eso es incorrecto. No, pero eso no es el No, no, punto. no, no, Mira, no, no. el hecho No, no. esconda. Usted me quiere decir entonces que la estén acreditación acreditadas, internacional no tiene valor. Pero esa Señor no es ministro. ninguna, solo cierro acá, rector, esa no es ningún fundamento para decir de que los docentes que fueron a esta prueba no eran responsables de prepararse para la misma. Una No, yo- cosa yo es no que he se dicho- yo no gradúan he y dicho que lo tengan los contrario. estándares de la Yo no he dicho lo universidad y contrario. la Universidad Nacional. Pero el también. representante O sea, del Estado, en este caso el señor rector, entrega un documento oficial con un grado, que es el grado de licenciatura. Y según la Ley Fundamental de Educación, ese grado es el que permite Ese es un optar. elemento a Entonces, considerar, yo quiero sí, explicar correcto. esto. Yo quiero explicar Sí. esto. ¿Por qué he dicho yo que la Ley Fundamental de Educación está muy mal hecha? El puntaje mínimo para ingresar al sistema lo debería de dar ese título. Porque las dos universidades son responsables. Si entregan un título de garantizar que esa persona tiene las competencias. Ahora, ¿qué es el concurso? Eso El concurso es una limitado, competencia. profesor. Permítame, Pero, nada más, pero, permítame. profesor, no, Eso es una Es que competencia. ese argumento es limitado. La prueba se divide en 3 partes. Primero, cultura general. Son preguntas genéricas. Segundo, temas técnicos, pedagógicos y leyes educativas. Y tercero, el área específica del área. Ahora bien, la prueba tiene varios problemas. Hemos identificado, por ejemplo, en el área de informática que hay más de 12 preguntas que están mal hechas. Eso genera un impacto negativo de entrada. Segundo, la prueba tiene una puntuación demasiado plana. No puede ser que una pregunta genérica, como el área geográfica de cualquier territorio de Honduras, valga lo mismo que una pregunta específica. Y este es Entonces, el otro usted tema. deduce que todo esto aplazado fue porque el examen fue mal primero planteado. que no hay aplazados. El concepto de aplazado es equivocado. Pero el concepto el que usted maneje, ¿usted quiere decir que todas estas personas que no aprobaron significa de que porque el examen estaba mal hecho? No todo, no todo. Hay diferentes factores. Yo creo que no nos podemos casar con la idea. Primero, aquí hay que reconocer cosas que yo se lo admiro al señor rector. Ha reconocido que hay un problema en el sistema educativo. Y eso hay que reconocerlo, todos lo debemos de No, reconocer. y los datos que decía la señora rectora, Segundo, o sea, por cómo de supuesto. 2006 Por supuesto. a 2014 ha Por habido una supuesto. diferencia tan abismal. Pero segundo, hacia abajo. Segundo, O sea, el 87% del sistema público pasó en Pasó 2006 en las 2006. pruebas de actitud. Claro. En 2014 apenas el 58%. Claro. Y si vamos a lo privado, 89 en 2006 pasaba Claro. y en 2014 62%. claro. Pero yo creo, y es ¿Por qué, valioso lo que ha dicho el ¿por señor qué eso rector. para abajo?